Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo a este espacio de mi mejoramiento personal, que es vuestro mejoramiento personal. Bueno, hemos tenido unos pequeños fallos técnicos, pero vamos a comenzar esta conferencia hoy, miércoles 16 de febrero, 7:30 de la tarde, una nueva conferencia titulada «Hay 5 tipos de personas. ¿Con cuál me asocio? ¿Con cuál me junto? ¿Con cuál me identifico?». Muy interesante, muy interesante. Hoy vamos a descubrir algo muy interesante en el campo de las relaciones humanas. ¿Por qué un grupo es capaz de funcionar de forma exitosa? ¿Cuál es la razón del fracaso de muchos grupos? Y lo vamos a ver de una forma muy clara y muy sencilla. Vamos a apagar esto ya. Muy bien. Entonces, preparando esta conferencia de hoy, me ha sorprendido la magnitud de la información y de los datos que tenemos al respecto y de las soluciones que tenemos. Y va en la línea con lo que hemos comenzado esta semana, este mes, acerca de cómo hacer que un individuo prospere en esta sociedad. Cómo hacer que una persona emprenda tareas y sea exitoso en ellas. En anteriores conferencias hablamos de cómo estamos preparando un futuro taller en la primera semana de marzo, exactamente el 5 de marzo, sábado, que va a durar todo el día desde las 11 de la mañana. Y vamos a tocar algo muy importante, cómo hacer que un emprendedor, que somos cualquiera de nosotros, tenga éxito en la vida. Vamos a poner esas herramientas. Hoy vamos a dar unas pinceladas muy importantes porque vamos a ver en qué lugar nos encontramos en una clasificación de 5 tipos de personas, cómo nos relacionamos dentro de un grupo, cómo participamos, cómo hacemos para que ese grupo funcione o estamos poniéndole trabas a ese grupo. Ya os digo que preparando esta conferencia me ha sorprendido la importancia de estos datos. Siempre me han gustado y los utilizo en mi vida, pero hay algo muy profundo que debemos conocer. Se ha logrado un avance técnico respecto a la inactividad, lentitud e incompetencia de los seres humanos. Se ha logrado un avance técnico acerca de la inactividad de los seres humanos, acerca de la lentitud y acerca de la incompetencia. ¿No os preguntáis a veces qué pasa que yo estoy empujando para que este proyecto vaya hacia adelante? Estoy poniendo toda mi energía, toda mi pasión, mi tiempo, mi empeño, y no encuentro que los demás me apoyen, no encuentro que los demás vayan a mi ritmo. Pues sí, hay gente, mucha gente, que es inactiva, lenta o incompetente. Y vamos a ver en qué medida el grado de aberración o deterioro del ser humano afecta a la capacidad de actuar como miembro del grupo. ¿En qué grado un ser humano está de tal manera afectado, de tal manera deteriorado, que eso afecta, le hace ser un miembro de grupo incapaz, le hace ser torpe, le hace ser lento? ¿Os interesa? Muy importante, ¿no?
Mira, primero vamos a ver lo que sería el miembro ideal de un grupo. El miembro ideal de un grupo es capaz de trabajar causativamente en una cooperación total con sus compañeros para lograr las metas del grupo y alcanzar su propia felicidad. Su propia felicidad, tanto personal como la felicidad del grupo. Un verdadero miembro del grupo es capaz de trabajar con ese propósito para conseguir los fines de ese grupo, de una forma activa y cooperante. Eso sería el miembro ideal de un grupo. Si todos fuéramos miembros ideales del grupo, trabajaríamos con esa causatividad, con esa responsabilidad, para lograr que ese grupo funcionara de forma exitosa. Bien, vamos a ver entonces el defecto principal del ser humano es la incapacidad de funcionar como sí mismo o de contribuir a los logros de un grupo. Repito, el defecto principal del ser humano es la incapacidad de funcionar como sí mismo. Es la incapacidad de funcionar de una forma racional, con sentido común, simplemente como sí mismo o de contribuir a los logros de un grupo. Un grupo tiene una finalidad, tiene un propósito. ¿Cómo contribuye? ¿Cuál es su nivel de responsabilidad dentro de su trabajo en ese grupo para contribuir a los logros del grupo? Y vamos a ver, en estos tiempos, vamos a ver cómo funcionan los grupos en este tiempo, cómo funcionan los gobiernos, qué tipo de gobiernos, cómo se organizan los grupos. En estos tiempos, la situación, la solución política que está de moda y que crece cada vez más es, por desgracia, el totalitarismo. Lo podéis ver en la actualidad, en donde el Estado ordena la vida del individuo en su totalidad. Las cifras de producción de tales estados, tanto a nivel de salud y bienestar de los ciudadanos como su producción en el campo material, las cifras de producción de tales estados totalitarios son en todos los aspectos muy bajas y sus crímenes contra el individuo son numerosos. Estamos viviendo en unos tiempos en los que la forma de organizar o de administrar los grupos y, por extensión, un país, un continente, un planeta, es un grupo muy numeroso de personas. ¿Cómo se está organizando la administración de ese grupo? Cada vez estamos viendo que, debido a la falta de responsabilidad, los grupos adoptan medidas totalitarias contra los individuos de esa sociedad. ¿A dónde nos lleva eso? ¿A dónde nos llevaría? Nos llevaría a la esclavitud. ¿Es así? Un gobierno diseñado con principios totalitarios esclaviza al pueblo. Esclaviza y le coloca al individuo en un nivel de esclavo, por decirlo en una palabra. Entonces, por lo tanto, sería valioso descubrir cuál es el factor que convierte al ser humano en víctima de la opresión. ¿Por qué nos conformamos, aceptamos esta opresión? ¿Por qué aceptamos un totalitarismo? Cada grupo y toda la humanidad necesita tal solución para poder sobrevivir.
y para que sus miembros, todos nosotros, seamos felices. Bien, pues vamos a analizar y ya me diréis en qué lugar sentís que os encontráis o en qué lugar veis que se encuentra la mayoría de la gente en esta sociedad respecto a esta clasificación que por determinados aspectos en la vida, por determinados intereses, por determinadas circunstancias o experiencias, podemos ver. Y vemos lo siguiente. 5 tipos de personas. 5 tipos de personas. Para empezar, vamos a empezar desde abajo. El tipo de persona demente. ¿Qué es un ser demente? Es un ser que ha perdido su cordura. Es un ser que no ve lo que está ocurriendo a su alrededor. Donde todos los demás vemos una silla, él está viendo un elefante, o un tanque, o un peligro, o lo que sea, según su grado de demencia. Todo esto, hay grados de demencia, pero por determinadas circunstancias, por supresión, por haber padecido experiencias dentro del seno familiar, dentro de a nivel social, etc., la persona adquiere un grado de demencia en el que es imposible que esta persona participe en actividades de grupo, porque lo trastocaría todo. Donde la cosa es blanca, él la vería negra. Estamos refiriéndonos a un tipo demente. La demencia es una falta o ausencia de cordura. La demencia se puede catalogar en distintos grados, hasta un grado de psicosis total, pero cualquier desviamiento del sentido común o de la racionalidad hace que una persona sea demente. Este es el punto más bajo de esta clasificación de 5 personas, de 5 tipos de personas. El punto más bajo es el demente. El demente ni siquiera es consciente que es demente. El demente es una persona muy desequilibrada que ni siquiera es consciente de que lo está haciendo mal. Esto es en lo más bajo. El tipo de persona más bajo que nos podemos encontrar. Relacionarnos con un demente significa que vamos a acabar contagiándonos de esa demencia de alguna manera y perdiendo parte de nuestros atributos. Pues, en el estado más bajo de esta clasificación de 5 tipos de personas, colocamos al demente. Un poquito más arriba, y estas no son franjas lineales donde aquí acaba una y aquí empieza la siguiente. No, a veces están un poquito mezcladas. Y de hecho, un demente en realidad es una persona también inconsciente. Y un inconsciente también tiene puntos de demencia. Después del demente, entramos en una franja de robot. Entramos en una franja de robotismo. Llamamos robotismo a todo ese tipo de personas que no es capaz de pensar por sí mismos, que en la vida, en su trabajo, en su relación, necesitan las instrucciones para funcionar. Necesitan que les digan cómo es la vida, cómo funcionan las cosas, para ellos realizarlas. Y dentro de esa franja de robotismo, encontramos 2 tipos. El tipo inconsciente, que ni siquiera es consciente de que está actuando bajo la influencia de otros, es un poquito más, está un poquito más arriba que el demente, pero es una forma de robotismo inconsciente. La persona no es consciente de su propia vida, simplemente sigue las indicaciones que otros le marcan, tanto en el trabajo, como en las relaciones de familia, como en su relación social. A la hora de jugar, esa persona es inconsciente. Funciona como un robot, juega según las instrucciones, pero no es consciente ni siquiera de que está jugando. Un poquito más arriba encontramos a la persona que está robotizada de tal manera que solo acepta órdenes,
solo funciona de acuerdo a órdenes programadas. Y esas órdenes, en un proyecto, en una empresa, serían las órdenes de los dirigentes de la empresa, de los propietarios o de los mandos superiores. Sería incapaz, porque él es un robot, sería incapaz de tomar decisiones, por ejemplo, en un proyecto, ante cualquier dificultad, sería incapaz de deducir qué tipo de soluciones puede haber de cara a cualquier problema. Está bajo la influencia de otros determinismos, de otras personas que le orienten o le den las instrucciones de lo que hay que hacer. Aquí encontramos a gran parte de la sociedad. Gran parte de la sociedad está funcionando bajo otro determinismo. Nos conformamos con votar a nuestros representantes, que van de diputados o van al Congreso o al Senado, y ellos toman decisiones por nosotros sin tener que darnos ningún tipo de explicación. Y ahí los tenemos y nosotros solo obedecemos. Que nos dicen que tenemos que ir agarrándonos una oreja y dando saltitos por la calle, no pedimos explicaciones, porque pensamos que lo hacen, que nos dirigen de esa manera por nuestro bien. Y la forma de educación la tenemos clara. Desde que vamos al colegio ya nos están educando en ser unos robots, en aceptar las ideas de los expertos. Nosotros solo aprender a realizar cómo sacar una producción, a manejar una máquina, un coche, un autobús, etcétera, pero no a pensar por nosotros mismos. Eso ya queda en otro plano superior, que lo vamos a hablar más adelante. En este estado de robotismo, la persona solo sigue instrucciones, y esas instrucciones vienen dadas por los asesores, por los políticos que hemos decidido, que hemos elegido, delegamos toda nuestra responsabilidad en ellos, vienen tomadas por los medios de comunicación o por intereses que no son los nuestros. En estos estados se están aprovechando de nosotros. Somos inconscientes, somos autodeterminados. Dependemos del determinismo, de las decisiones de otros para funcionar en nuestra vida. ¿Esto qué provoca? Esto provoca que una persona en estado de robotismo necesita órdenes, tiene una baja percepción de la realidad, no percibe las cosas como son, no es capaz de ahondar y de ver las consecuencias de las acciones que está realizando. Es lento, tanto a la hora de tomar decisiones como a la hora de realizar acciones. El ser humano en estado de robotismo está en este estado. Necesita órdenes, tiene baja percepción de lo que está ocurriendo, es lento en sus acciones, tiene un nivel bajo de responsabilidad. No le puedes dejar un trabajo que lo haga sin tener control sobre lo que está haciendo, porque su responsabilidad es tan baja que acabará abandonándolo. Su moral es muy baja. Enseguida se rinde ante cualquier problema o cualquier dificultad. No es capaz de buscar soluciones. Estamos refiriéndonos a las características de una persona en esta franja de robotismo. Es una persona que tergiversa la realidad. No es capaz de afrontar sus errores, entonces trata con mentiras, tergiversa la realidad, etc. Puedes identificar a esas personas porque su índice de capacidad para actuar les lleva rápidamente al agotamiento. Son personas que continuamente están cansadas, necesitan tomarse
bajas laborales, etc. Y finalmente, son personas que exasperan a los demás. Son el tipo de personas que, por mucho que les repitas las cosas, no son conscientes, entonces actúan de una forma irracional, actúan de una forma cercana a la demencia, son inconscientes, necesitan control. Por eso triunfan los estados totalitarios, porque ellos mismos ya están creando este tipo de personas. Están creando personas, robots, que necesiten órdenes, que no tengan un determinismo, bajando su percepción, haciéndolas lentas, haciendo que su responsabilidad sea muy baja, etc. Todos estos son características que podemos ver en miembros del grupo que funcionan de una forma robótica. Bien, esto es lo que tenemos. Pero también existe este tipo de personas. También existe el tipo de personas que llamamos autodeterminados. ¿Qué quiere decir autodeterminado? Pues una persona autodeterminada es una persona que piensa por sí mismo, que observa la realidad, es capaz de decidir y de tomar decisiones para beneficio propio, tanto en el trabajo como en su relación social, laboral, familiar, etc. Una persona autodeterminada es una persona libre, que piensa de una forma racional, ve en profundidad lo que está ocurriendo. Estas características que hemos visto, estas características de las personas robóticas, las ha superado. No necesita órdenes, es capaz de decidir por sí mismo, tiene una alta percepción de la realidad y la ve en profundidad, ve las consecuencias que se derivan de determinados actos. Es una persona capaz de decidir con rapidez ante una situación problemática. Su responsabilidad es alta, su moral es alta. Es una persona cuerda que no negocia con mentiras. Es capaz de reconocer cuando ha tenido un error y asumir la responsabilidad por ella. No es una persona que está en los límites del agotamiento y es una persona con la que nos gusta estar, porque nos produce positivismo, nos anima en la sociedad. Este es el tipo de personas que, como os dije en anteriores conferencias, estoy buscando. Voy a hacer una llamada, de nuevo, para el próximo taller del día 5 de marzo, sábado. Cualquier persona, estés en el lugar en el que estés, se puede ascender hasta este grado de autodeterminismo, que es un grado de libertad, y vamos a verlo en un taller, qué herramientas tenemos para hacernos autodeterminados y hacernos unas personas emprendedoras. Y finalmente tenemos el nivel más alto, el pandeterminado. Esta es una palabra que quizás os suene a nueva, pero que quiere decir que esta persona es capaz de tomar tanto decisiones para sí mismo, decisiones con lógica, con sentido común, como para el grupo en el que está participando. No es que sea un director de empresa, no es que sea un mando alto en la empresa o en el proyecto, que lo puede ser, y de hecho se buscan personas así, que vean las soluciones óptimas para el grupo con el que están colaborando. No solamente es capaz de hacer las cosas de una manera autodeterminada, sino que es capaz de decidir también cuáles son las decisiones o las formas de acción correctas para ese grupo, para ese conjunto de ciudadanos o de personas. Imaginaros, a nivel de país, dirigentes políticos pandeterminados que tengan la sensibilidad de poder observar cuáles son las mejoras que necesitan esa ciudadanía y poder tomar esas decisiones en consenso con los ciudadanos
de una forma que los ciudadanos también las comprendan, y bajo ese punto de pandeterminismo, siendo pandeterminados, tomen esas decisiones también por los demás, en beneficio de todo este tipo de personas. Bien, entonces, la última pregunta que os quiero hacer es: ¿en cuál me veo? ¿En qué tipo de estos 5 tipos de personas me veo? Lógicamente, no te vas a ver en demente, porque si fueras demente no serías capaz de reconocerlo. Pero sí que puede ser un poco inconsciente o depender de las decisiones que tomen otros. Esto se ve muchas veces en los grupos: quién lidera los grupos, quién toma decisiones, quién está simplemente, pues sí, ayudando, pero necesitando de órdenes, ¿no? ¿En qué grupo te encuentras? ¿Inconsciente, otro determinado, dentro de la franja de robotismo, o eres una persona autodeterminada? Ya una persona pandeterminada lo sabe, y nosotros también lo sabemos. Quién toma decisiones por el bien de los demás, quién pone toda su energía al servicio del grupo, quién realmente hace que ese grupo avance. Son pocas las personas, pero os pido que una vez lo recomendéis, lo reconozcáis, les apoyéis y les ayudéis. Y para eso, os recuerdo que vamos a organizar, ya está organizado, podéis inscribiros ya, el taller para emprendedores del sábado 5 de marzo, que empezará en los locales de Mi Mejoramiento Personal a partir de las 11 de la mañana. Reservar esa fecha, os iremos dando más información, iremos lanzando algún vídeo corto acerca de los detalles de este taller. Por mi parte, deciros que la próxima conferencia, que tendremos el miércoles 23 de febrero, como parte de las conferencias de Mi Mejoramiento Personal, va a ser titulada, se va a titular Ver la vida en positivo. Y va en relación, pues, con esta parte de la escala. ¿Quién ve la vida en positivo? También la ven en positivo, pero luego sus acciones no nos dirigen hacia el bien común. Entonces, esto es para el próximo miércoles 23 de febrero, a la misma hora, a las 7:30. Os cito a esta nueva conferencia, y por mi parte, bueno, recomendaros, para cualquier persona, esté en el grado que esté, para tener comprensión de todos los datos que hemos hablado hoy, yo siempre suelo recomendar un libro que a mí me ha ayudado mucho, pero hoy os voy a recomendar un libro más sencillo. El libro de Dianética es un libro muy importante, pero antes del libro de Dianética, Ronald Hubbard, mi autor favorito, publicó La tesis original. Es un libro que es como un resumen del libro de Dianética, aunque editado antes que el libro de Dianética, y os lo recomiendo. Podéis pedirlo a las direcciones que vamos a poner al final de esta conferencia, donde podéis contactar con nosotros. Y como parte del taller que vamos a realizar en marzo, anunciaros que tomaremos principios para la prosperidad. Tomaremos datos de este curso muy importante que ha ayudado a mucha gente a mejorar su existencia. Pues bien, por mi parte, esto es todo por hoy. Me despido. Hasta la próxima conferencia. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.